Nosotros hemos escuchado durante muchísimo tiempo que el diálogo es capaz de solucionar conflictos y que la palabra nos da la posibilidad de poder solucionar nuestras diferencias y que lo importante es dialogar. Por eso muchas veces cuando se nos preguntan cuál es la mejor manera de solucionar una situación de familia, de pareja, la gente suele responder, ya lo aprendió de esa forma, el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo es lo más importante, el diálogo, y de ahí no sale. Yo no lo creo tanto, porque para dialogar se necesita una cosa que se llama estatura moral. ¿Qué es la estatura moral? Que los dialogantes estén en el mismo nivel para poder entenderse, porque cuando no, entonces uno de ellos empezará a dialogar y el otro empezará a gritar. El uno tratará de tener toda su argumentación muy bien armada y el otro simplemente hablará no desde el argumento sino desde el sentimiento. Hay gente que cuando intenta dialogar no expone razones, simplemente grita y quiere hacerse escuchar con la rabia que posiblemente puede llegar a sentir. Por eso no todos los diálogos solucionan todas las cosas. Por eso fíjense ustedes que los gobiernos cuando intentan solucionar diferencias con los gremios siempre hay mesas de diálogos y al final, después de muchas horas, no llegan a nada. Y alguna de las partes se pone de pie y se va. Y el diálogo no solucionó nada. Y cuando hay gente que cree que el diálogo entonces no soluciona nada, se van a las vías de hecho, se van a la fuerza y se van a las armas. Si no me entiendes por las buenas, me voy a hacer entender por las malas. Por eso cuando uno va a dialogar, lo primero que necesita saber es delante de quién está. ¿Y cuál va a ser los términos que va a utilizar? Hay gente que no entiende de ciertas cosas porque está acostumbrado a otras. Hay gente que no entiende de amor porque lo único que sabe es de pornografía. Cuando uno, el único punto de información que ha tenido para las relaciones interpersonales ha sido la pornografía, la vida sexual y la vida erótica, hablar con una persona de amor verdadero, eso es muy complicado. Porque cuando la gente oye hablar de eso, de amor, creen que es hacer el amor. Y cuando hablan de hacer el amor, creen que es tener sexo. Así es muy difícil sostener un diálogo. Porque una persona está hablando de una cosa y la otra está hablando de otra totalmente distinta. Son cosas distintísimas. ¿Cómo se puede hablar de las cosas del cielo con una persona que lo único que conoce son las cosas de la tierra? ¿Cómo hablar de resurrección o cómo hablar de vida trascendente cuando una persona lo único que conoce es la vida inmanente? ¿Cómo hablar de otra vida? ¿Cómo hablar de la esperanza si la persona lo único que vive es para sí mismo y lo único que pretende es satisfacer sus necesidades básicas? ¿Cómo hablar con alguien de una vida eterna cuando en lo único que cree es en esta vida que se deshace con la muerte? Eso es muy difícil. Eso no es así tan sencillo. Por eso es que el diálogo incluso exige capacidad para saber revisar nuestras propias posturas, nuestras propias ideas. Uno no tiene que aferrarse a las cosas que cree o a las cosas que aprendió. Es que esto es así y ya, es que fue así como me lo enseñaron, fue así como lo aprendí. En el diálogo uno necesita tener cierta elasticidad para saber, oye, voy a escuchar otra argumentación.
Jesús lo dice de esta manera: el reino de los cielos se parece a un hombre que arregla su casa y desecha lo viejo y aprende a separar lo nuevo de lo viejo. Uno no puede tener en la cabeza y en el corazón sentimientos revueltos e ideas revueltas pensando que las puede dejar todas allí mezcladas. Eso no se puede hacer. Hay que hacer procesos de purificación, desechar definitivamente lo que no sirve. Posturas frente a ciertas cosas que uno dice, esto no es así. ¿Cómo lo expresa San Pablo? En la carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice: cuando explicamos verdades espirituales a hombres espirituales, no la exponemos con lenguaje humano, sino con el lenguaje del Espíritu. Verdades espirituales a hombres espirituales, no con palabras humanas, sino con palabras que inspira el Espíritu de Dios. El hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. El hombre natural es lo que nosotros llamamos el hombre mundano. ¿Qué es el hombre mundano? Aquel que solamente conoce, entiende y lo único que le gusta es la vida del mundo. Punto. Aquel que es básico y que lo único que le interesa es, como nos enseña la biología, nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es el hombre natural. El que nace, crece, se reproduce y muere. Punto. Ese hombre natural no capta las cosas del Espíritu. Por eso cuando usted habla de ciertas cosas a personas que viven así, de ese modo natural, dice: ¿qué son esas ridiculeces de que tú me estás hablando? ¿Qué es eso de alma? ¿Qué es eso de resurrección? ¿Qué es eso de salvación? ¿Qué es eso de pecado? Eso no existe el pecado, no existe la resurrección, no existe otra vida, solamente existe esta vida. Jesucristo no salva a nadie, Jesucristo no es Dios. ¿Cómo creen ustedes que una persona natural entiende la Eucaristía? ¿Cómo creen ustedes que una persona natural que no entiende el lenguaje del Espíritu, no entiende las cosas del Espíritu, pueda creer que en la Eucaristía está presente el cuerpo de Jesús? Eso no es posible. Y ni siquiera es porque tenga mala fe, ni siquiera es porque esté empecinado en ser incrédulo, ni siquiera es porque esté terqueando para negar una cosa. Es que la cabeza no le da para más. Así de sencillo. Dice el apóstol Pablo: el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu, le parece una necedad, no es capaz de percibirlo. En cambio, el hombre espiritual es aquel que puede verlo todo y juzgarlo todo, porque conoce la mente de Dios. Solo el hombre del Espíritu conoce la mente de Dios. De resto no. Al final uno termina hablando pues de lo que sabe. El médico sabe de medicina, el arquitecto de arquitectura, el ingeniero de ingeniería, el cura de teología, el filósofo de filosofía. Pero entender ese tipo de cosas no es tan fácil, a no ser que uno esté dispuesto a abrir el corazón para aprender. Los procesos de conversión, ¿qué exigen? Revisar posturas. Si uno no es capaz de revisar sus posturas, nunca tiene la posibilidad de convertirse. Porque si uno piensa que la vida es como un monolito, como una piedra, uno dice: es que la vida es así, punto, así soy yo, punto, esto soy yo, punto.
cuando no somos capaces de vernos como seres en construcción permanente, entienda esto, usted y yo no estamos acabados de hacer, no estamos hechos, estamos en proceso de construcción permanente. Por eso nadie puede darse a sí mismo la terminación de su propia figura, diciendo, como le gusta decir, es que yo soy así, punto, así me voy a morir. Eso es producto de la ignorancia. Nadie está terminado de hacer. Somos seres en construcción, distinto a los animales. Los animales ya están hechos. El perro no va a dejar de ser perro nunca, aunque usted lo adiestre. Y el gato no va a dejar de ser gato nunca, aunque usted lo adiestre. En cambio, nosotros sí somos seres permanentemente constructivos. Y por eso la conversión es posible. Porque uno es capaz de pasar de vieja criatura, como dice el apóstol Pablo, a nuevas criaturas, en ese proceso de ir escuchando, aprendiendo, entendiendo, reflexionando, interiorizando, madurando. Y ahí es donde uno puede pasar de ser un hombre natural a un hombre espiritual. Aquel que lo único que entendía era las cosas del mundo, que no entendía las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, pero que ahora, por haber mantenido el corazón abierto y estar dispuesto a aprender, permitió ser una criatura nueva, y el Señor ahora sí le permite entender lo que antes no entendía. Todos esos milagros que aparecen en la Sagrada Escritura, donde Jesús devuelve la vista a los ciegos, la devolución de la vista a los ciegos no es simplemente un milagro físico, es un milagro espiritual, porque devolver la vista también significa entender. Cuando uno entiende las cosas de Dios, cuando uno capta las cosas de Dios, deja de ser ciego para empezar a ser vidente. Por eso es que hay una ceguera también que es de carácter espiritual. Y va a decir el apóstol San Pablo también, ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino su propio espíritu? ¿Cuántas veces nosotros nos molestamos porque alguien hace juicio sobre nosotros? Y entonces uno dice, pero ¿y tú por qué haces juicio sobre mí? Si a mí no me conoce nadie, solamente yo me conozco a mí mismo. Y yo sé por qué hice tal cosa. Pablo lo dice así, ¿quién conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce Dios. Imagínense ustedes, uno pretender conocer lo íntimo de Dios cuando de lo único que conoce son de las cosas naturales, de las cosas del mundo. Recuerden siempre que cuando estábamos en la primaria, ya se los acabo de decir, pero para que nos quede eso en la memoria, cuando estábamos en la primaria nos enseñaban qué es un ser vivo y nos daban esa definición básica, que yo creo que todos la aprendimos, yo nunca la olvidé. Todo ser vivo es aquel que nace, crece, se reproduce y muere. Así nos lo enseñaron. Nace, crece, se reproduce y muere. Pues bien, eso que aplica para todos los seres vivos trasciende a los seres humanos. Porque los seres humanos no somos solamente los que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Hay mucho más que eso, que aplica para nosotros, que no aplica para los otros seres vivos. Y ojalá nunca olvide esto. Usted no está hecho
Usted no está terminado, usted no está acabado de hacer. Y a mí me importa 5 que usted tenga 80, 90 años. Me importa 5 como le importa 5 a Dios, sobre todo le importa 5 a Dios. Siempre somos seres en construcción. La plenitud de lo que nosotros estamos llamados a hacer, la plenitud solamente se alcanza en la presencia de Dios, en la santidad. De resto, siempre tenemos algo para hacer por nosotros mismos y siempre tiene Dios algo para hacer por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.